Yo diría el Miss Universo más controversial de la historia. Definitivamente. Definitivamente. Jamás me imaginé que cuando yo llegara a Tailandia a entregar a Lina a la congregación, iba a pasar todo esto. A mí me parece que sí, que es muy bien que ganó México, pero hay mucha controversia. Costa Marfil de África, quiero oír todo lo que pasó, cómo lo pasaste. Felicidades, ya lo dijimos aquí a Lina, que terminó entre las 12 finalistas, así que tú me cuentas todo lo que pasó allí. Bueno, la primera que quiero felicitar es a mi hija, de verdad que sí, me le dan un aplauso por poner el nombre de Cuba en alto, Raúl, y por representarnos con tanta elegancia. Lina, de una manera u otra, ¿qué te puedo explicar? Yo creo que no puede estar más feliz que estar en ese top 12. Igual que Clarisa, le escribí a Clarisa y le digo, mi niña, ahora tengo dos niñas, primero a ti y ahora a mi propia hija, un top 12 en un Miss Universo. Y de verdad regresaba con el corazón lleno, repleto. Para mí son, Raúl, las 4 de la mañana en Bangkok. O sea que si digo algún disparate, por favor, no me critiquen. ¿Y llegaste anoche? Llegué anoche. Ayer en la tarde, sí. Llegué anoche tardísimo. Bueno, nos ha tocado, señores, participar en, yo diría, el Miss Universo más controversial de la historia. Definitivamente. Definitivamente. Jamás me imaginé que cuando yo llegara a Tailandia a entregar a Lina a la congregación, iba a pasar todo esto. O sea, desde que llegamos, señores, el primer día hasta que nos fuimos, ha habido controversia. ¿Cómo lo han logrado? No sé. Pero creo que lo más difícil ha sido levantarme todos los días y ver a casi 130 mujeres tratando de salir adelante, Raúl, en medio de todo lo que se habla en las redes sociales. Ustedes se imaginan estar participando, despertarte, abrir tu teléfono y que todos los días haya un escándalo con el Miss Universo. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué te puedo decir de este Miss Universo que ya ustedes no sepan? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil para mí fue, yo creo, Raúl, ver lo difícil que ha sido para ella seguir adelante dentro de tanta controversia. Lo acabo de decir. Lo he vivido al lado de ellas. Las hispanas tuvimos algo muy especial. Cuando Fátima se defiende, se para contra Nawat y se va del salón, todas la siguieron. ¿Qué pasó? Nos fuimos todas a un cuarto, creo que era el 5º piso, estábamos en el cuarto de Miss Venezuela. Y yo creo que todas esas chicas hispanas se unieron muchísimo desde el segundo día de la congregación. Y eso las ayudó mucho, las ayudó porque se mantuvieron todo el certamen bastante unidas. O sea, se hicieron amigas, se intercambiaron teléfonos, se sentaban a desayunar juntas, o sea, todo lo hicieron juntas y creo que eso ayudó mucho a que todas se apoyaran dentro de todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿cómo termina Tailandia de la mano de México? O sea, estas fueron predicciones que nosotros escuchamos a través de todo el certamen. El propio Osmel como que lo confirmó. Tailandia era una de las favoritas para ganar. Claro, Tailandia era una de las favoritas para ganar, Raúl. Y obviamente la pelea ha sido lo que nosotros suponemos es como un problema de poder entre el dueño de México, Raúl Rocha, y el asiático, Nawat, que estaba haciendo toda la producción del concurso este año. Sí, ahí vimos, esto fue justo cuando terminó el certamen, la gente estaba afuera y la gente estaba... es que yo no sé, de verdad, yo veo esta sociedad y digo, yo he salido afuera y he visto el escándalo, la gente gritando fraude, gritando que estaba comprado. Sí, o sea, esto lo viví yo hace 3 días atrás, justo ahí en el lobby del Impact, y yo no podía creerlo, o sea, yo no podía creer lo que yo estaba viviendo. Yo tengo que felicitar a Fátima. Lo primero que tengo que decir es que la corona quedó, señores, con los hispanos, con los latinos, y eso a mí me llena de verdad de emoción. Fátima es una niña que a lo mejor ha sido extremadamente criticada por haber ganado el Miss Universo. Otra gente la ha amado porque tiene un lado muy auténtico de lo que representa ahora la belleza. ¿Qué piensan ustedes? No sé, díganme ustedes que han escuchado acá, porque yo el problema que había, mira, todos los días, Costa Fátima Marfil viene viene de batallar desde su concurso local. Luego le tocó el concurso nacional y ahora en el Miss Universo le acaba de pasar lo mismo. A mí me parece que sí, que está muy bien que ganó México, pero hay mucha controversia. Costa Marfil de África era una de las favoritas, que en el día de hoy renunció, le habían ofrecido también para estar a cargo de todo el Miss Universo en África, y dijo que no quería trabajar más con el concurso de Miss Universo nunca más en su vida. Ella es una de las grandes favoritas para ganar.
Está en la portada de Rolling Stone esta semana. Sí, Venezuela era una de las favoritas para ganar, Puerto Rico era bella, que no llegó a las finalistas, Colombia era una de las más bellas y Chile era para mí la más bella de todas y para todo el mundo y no la llegaron a la final. Claro, Chile entonces, yo creo que a lo mejor la dañó. Había Miss Latina, la otra chica Miss Latina, era también espectacular y no llegó a la final. Entonces hubo mucha controversia, bueno, ya tú lo sabes, tú estabas allí, Lili, pero lo que salió de los jueces que estaban diciendo que todo estaba arreglado por adelantado, que si habían escogido ya quién había ganado por adelantado y todo eso, de verdad que la controversia fue extremadamente grande. A ver, pero siempre hay controversia. Yo estaba pero no como esta. Exacto. No como esta. Yo he preguntado, señores, siempre hay mucha controversia cuando gana una reina y últimamente es peor por las redes sociales. A mí me pasó cuando Lina ganó el Miss Cuba. Nos acusaron de comprar corona. O sea, te acusan siempre de todo. Uno está acostumbrado a que la que gana va a tener tremendo run alrededor, Raúl. Pero... Lo que no ha pasado, yo creo, es que renuncien jueces. Sí. O sea, que se cuestione la transparencia a lo mejor de lo que ha sido uno de los concursos más bellos en la historia. 74 años del Miss Universo, Raúl, y que lo hemos vivido todos con muchísima pasión y que sabemos que en los últimos años a lo mejor no había tenido, no había tenido como que la presencia que ha tenido este año. O sea, por bien o por mal, el Miss Universo está de vuelta. Ahora, la credibilidad y la marca sí puede estar un poco falta de credibilidad por todo lo que se está hablando. Fátima es una niña que yo la conozco, conocí a la familia, o sea, ellos me adoptaron. La mamá de Fátima, Vanessa, y su papá, Bernardo, fuimos los tres que nos unimos desde que llegaron allá, Raúl. Del grupo de padres que había, yo creo que ellos tres éramos los que siempre estábamos juntos. Entonces, me sé muy bien la historia de Fátima y creo que es una niña que va a sacar esto adelante y yo creo que sí va a lograr sacar adelante la imagen del Miss Universo, que en este momento, estoy de acuerdo con ustedes, está un poco falta de credibilidad por todo lo que se ha vivido. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Qué va a pasar? Tampoco lo sé. Pero de que yo he vivido a diario ese Miss Universo con una controversia muy, pero que muy fuerte, y a mí no me importaba porque yo hago esto todos los días, pero las niñas, Raúl, y lo de las niñas sí, ¿me entiendes? A uno le duele. Yo cuando oigo que no le querían dar a la de África, Costa Marfil, que era una de las favoritas, que no se lo querían dar porque era de África, y esto lo han dicho varias personas, y ha sido confirmado ya, me parece que ya es una cosa bastante dura de asimilar en este momento, en el año 2025. Bueno. También tú sabes que este concurso en Estados Unidos no se vio en inglés, solamente se veía en español. Total. Porque aquí lo que interesa es Miss América, ¿no? Pero en el mundo entero, en toda América Latina, Miss Universo es lo más importante que para ellos, casi más importante que cualquier otra cosa, al igual que en los países asiáticos. También, allá es grandísimo, allá la gente entonces, yo ama diría, Miss Universo. Y déjame preguntarte una cosa, cuando este hombre hizo eso, el de Tailandia, que empezó la pelea con la de México y todo eso, ¿tú lo conociste a él en persona o no? Claro que sí, lo conocí el día que entré a la congregación, me pareció fuerte, me pareció, por no decir la palabra, déspota de la manera que trataba a la gente, pero también de la manera que ellos hablan, Raúl, y a veces como que, o sea, el idioma de nosotros es como romántico. Ellos no, ellos cuando te hablan, uno siempre piensa que están enojados. No, pero es como parte de Tailandia, su cultura. Que lo he visitado. Entonces yo lo veía y digo, ¿estará enojado o será que yo te dije que yo estaba en Tailandia desde la luna de miel mío 7, 8 veces. He viajado a Tailandia muchísimas veces. La gente de Tailandia son la gente más amable y serviciales que hay en el mundo. El servicio en Tailandia es segundo a cualquier lugar en el mundo. La gente de Tailandia fue espectacular. Entonces Raúl. No entiendo. Los tailandeses estaban preocupados por todos nosotros y de verdad que trataban de que nosotros, ¿me entiendes? Decir, oye, no somos nosotros. Y les dijimos, están todos felices con Tailandia, excepto la controversia y todo el ruido que escuchábamos todos los días en las Yo pensé que iba a caer gente presa ahí antes de que terminara el concurso. Bueno, cayeron gente presa, Raúl. Sí, el primer día que uno de ellos, pero yo pensé que muchas más. Arrestaron al director de la franquicia de México. De México, Eso fue lo primero que yo viví. Y el segundo día pasó lo que el señor
insultó a Fátima y todas se pararon y se fueron. Entonces ya eso empezó con el pie izquierdo. Ahora, ¿quedaste feliz con tu hija? ¡Feliz, señores! Terminó entre las 12. ¡Felicidades, Lina! Muchas felicidades. Yo escuché que mi hija era un top 12, de verdad que mi corazón no puede estar más lleno. Pero bueno, tal parece, señores, que la controversia luego del Miss Universo continúa, pues ahora el primer juez que renunció, Omar Harfouch, ¿se llama él? Bueno, está pidiendo públicamente la renuncia de Miss México tras los supuestos lazos financieros y políticos entre su familia y la organización del Miss Universo. También la renuncia de Raúl Rocha, que es el presidente de Miss Universo, y su retirada permanente de todas las actividades relacionadas con los certámenes de belleza, creando así un comité independiente para diseñar un nuevo sistema electoral nacional e internacional y que sea transparente. Bueno, y por último, una investigación, señores, completa sobre la venta de la organización del Miss Universo a Puerto Rico, que esto es lo que se está diciendo, Raúl. Sí. Raúl quiere vender la parte del Miss Universo y ahora el rumor de que la quiere vender a Puerto Rico. Esto es incluyendo la revisión, señores, de si los acuerdos escritos o verbales firmados con socios puertorriqueños implican cualquier plan potencial para una mayor manipulación en la competencia del próximo año. Quiero decir algo. El propio Raúl Rocha le dijo a Jordi el otro día, que Jordi me lo mostró, que el hombre no renunció. Él lo sacó, y lo sacó porque aparentemente este juez, señores, le estaba haciendo demasiadas preguntas y le estaba pidiendo demasiadas cosas. Y yo creo que ya Raúl notó, aquí hay algo que está pasando. El hombre no renunció, Raúl Rocha lo sacó de juez. Pero el hombre dice que él renunció. Es lo que él dice, pero cuando él te muestra, Raúl, y los textos, Raúl dice, no, él no renunció, mira lo que está aquí, yo le dije que se tenía que ir del concurso, que ya no podía ser juez. Tiene más cosas porque aparentemente están haciendo un documental para la cadena HBO que va a salir en mayo del año que viene. De todo lo que está pasando y pasó en este mismo universo, entrevistando a concursantes, entrevistando a jueces, entrevistando a videos que tienen de lo que pasó con la gente. Y dicen que esto va a ser un documental de una investigación de todo lo que pasó con las finalistas en Tailandia y con todas las concursantes. ¿Qué hay de cierto en todo esto, señores? No lo sé, porque yo estuve ahí todos los días, Raúl, y puede ser, como dice mucha gente, que este Omar quiere estar buscando su momento de fama. Otras personas dicen que no, que efectivamente, que él pasó días ahí, que lo grabó todo y que tiene muchísimas pruebas y que por eso HBO le está comprando los derechos para este documental que sale en mayo. Esto ya lo termino yo de decir aquí. Lo termino de decir hace un minuto, me están diciendo que me apure para decirlo otra vez, pero ya lo dije. La cuarta finalista, Miss Costa Marfil, Olivia, ya renunció a su designación como Miss Universo África y Oceanía, que le había realizado la organización, como yo les dije hace unos segundos, tras quedar en cuarto lugar. Pero además también no quiere saber nada con el comité de Miss Universo. Raúl, ¿qué te puedo decir? No solamente ella, Estonia también. Ahora, yo les digo a ustedes, Raúl, que de verdad, no sé, yo creo que Fátima lo que le trajo al Miss Universo es algo más grande de lo que ellos esperaban. Y yo creo que a lo mejor al final dijeron, bueno, esta es la que es. Porque imagínate lo que pasa justo empezando la congregación y lo que ella vive. Yo recuerdo verla a ella llorando y que el director le dijo, recoge que nos vamos. Y yo recuerdo decirle a Fátima, ¿cómo te vas a ir si tú has luchado demasiado para llegar a un Miss Universo? Y ahora porque este hombre te dice eso, te vas a dejar, no te vas, te quedas y te pones más firme que nunca. Eso lo hablamos con ella porque llegó un momento en que Fátima pensó que ya se iba de la competencia, Raúl. Ese día. A mí me gustaría tener aquí, si lo podemos conseguir mañana, yo lo pedí antes, si no me lo trajeron, a Osmel Sosa, si se pudiera traer aquí. Porque este es el hombre que ha sabido y ha seguido Miss Universo y ha creado todas las Miss Universos de Venezuela, pero es uno de los que saben más de estos concursos. Que él, si dice la verdad, él sabe exactamente lo que está pasando. No hay nadie que pudiera saber más que Osmel Sosa de lo que pasa en Miss Universo. Ok, pero Osmel, Raúl, ha apoyado mucho a Fátima. Osmel fue parte de su preparación. Y a mí me parece muy bien que ganó México. Fue parte de la preparación de Fátima, que tengo entendido que Fátima avanzó increíblemente en su preparación gracias a que Osmel le buscó las mejores personas para que le entrenaran. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de todo lo que está pasando alrededor de Miss Universo, que Osmel Sosa lo sabe. Bueno,
A mí me encanta el Miss Universo y ¿qué te puedo decir? Lili, todos aquí quieren que le explique desde el principio qué fue lo que pasó en Miss Universo. Que mi hija hizo historia, que mi hija es la segunda cubana en la historia. Bien merecido. La primera cubana que quedó en top 12 fue en el año 1957. Y miren lo que ha tardado para que otra cubana en el 2025 llegue al top 12. Es verdad, es verdad. ¿Ok? Una pequeña pausa. Regresamos con Y más. seguimos del Club de hablando. las Lacras. Sí, claro, seguimos.